soy Marco. Yo soy Pamela, somos los papás de Rodrigo, un expaciente de una enfermedad rara. Valoramos muchísimo, ¿no? Las cosas cotidianas que esperábamos tener como familia normal. Que a ellas hemos renunciado o renunciamos inevitablemente hace 4 años. Despertarnos y estar todos juntos en una cama era imposible, porque había que cuidar a Rodrigo, había que aislarlo, vigilar sus temperaturas, qué sé yo, o sea, habían 1000 tareas que no tenían que ver con lo normal. Entonces, llegamos a este punto desde marzo de este año, que Rodrigo va al colegio, que Rodrigo puede ir conmigo, ir al cine, o meterse a la cocina, que era un sitio donde él no podía acceder, está prohibido porque obviamente hay mucha contaminación cruzada y elementos que lo pueden contaminar a él. Como un simple huevo que contiene una cantidad enorme de salmonela, entonces podía ser peligroso para él. Entonces, ahora no, ahora cocina, ahora hace masas, juega con las pastas, nos han venido a tomar fotografías aquí, muy simpáticos, o sea, realmente ya vivimos de una manera normal y eso es lo que más apreciamos, ¿no? Cuando Rodrigo se enfermó, nos enfermamos todos, nos limitamos todos, ¿no? Nos quedamos sin hacer cosas normales y obviamente lo asumimos y nos acostumbramos a vivir así. Y ahora que vemos que tenemos la oportunidad de vivir algo simple, lo valoramos tremendamente, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Donde de pronto nosotros nos acostumbramos a ver gris, ¿no? Porque ya lo vemos siempre, Rodrigo nos muestra que todavía está en colores, ¿no? Entonces eso es significativo, ¿no? Cuando Rodrigo está despertando la vida y todo le parece fantástico, un árbol, el mar, ¿no? El olor de una pizza, eso era desconocido para él a pesar de tener 5 años. Y hoy eso a él le parece fantástico y eso nos contagia de vida, ¿no? Eso es lo que pasa. Primero que se me viene a la cabeza es fuerza, ¿no? Valentía y compromiso. Bueno, Rodrigo le detectaron una inmunodeficiencia primaria llamada granulomatosis crónica. Se lo detectaron al 1 año y medio y a partir de ahí empezamos a buscar el tratamiento definitivo, que fue finalmente el trasplante de médula ósea. A la tercera vez que vamos a la Anglo, ¿no? Él empieza a... ahí Teresa es que va y va a la clínica, que es una infectóloga que lo estaba viendo por fuera, que trabajaba en Cayetano Heredia, y nos indica que cree que puede ser un problema de otro tipo, de deficiencia inmunológica. Entonces busca al DAB, doctor de Revalida y lo trae. Revisa su hoja, ¿no? Revisa su file, y dice sí, él tiene granulomatosis crónica solo viendo el documento. Pero vamos a hacer una prueba que se llama citometría de flujo, que es precisamente para revisar su genética, que en valores creo que son 120 soles, es lo más barato que existe, pero solamente existe un laboratorio que lo hace aquí en el Perú. Entonces se llevó la muestra y el 15 de junio es que nos dan el diagnóstico, nos dicen que es positivo. Entonces a partir de ese momento nosotros entendimos que empezamos a buscar posibilidades. Teníamos ya el lado de parte de Aldave que lo único que podía respaldar a Rodrigo y sacarlo de estas situaciones era un trasplante de médula. Sabíamos que implicaba la enfermedad, o sea, era algo nuevo para nosotros, no entendíamos qué cosa era,
Buscábamos información, había mucha información, pero fuera de Perú, no aquí. Entonces fue muy difícil aceptar que tu hijo tenía una enfermedad que no sabía de qué se trataba. Sí. Y más aún, ¿no? Que la solución sea algo tan fuerte como un trasplante, ¿no? Pero si tú lo veías entero a Rodrigo, lo veías, no tenía nada hasta que se enfermaba del estómago y... O se le inflamaban los ganglios. O se le inflamaban los ganglios, que era el síntoma más claro. Y decíamos, no, ¿pueden diagnosticarlo a este nivel? Y ya determinar que la solución sea un trasplante. No lo creía, no lo aceptaba, decía, no, es imposible. O sea, seguro que debe haber en el mundo otras respuestas, y lo único que nos amparaba, que era totalmente negativo, era que nosotros visitamos a un número considerable de médicos de primer nivel, de manera particular, y sin embargo algunos ni siquiera sabían de la enfermedad, o sea, teniendo la especialidad. Te decían textualmente. No lo sé, ¿qué hago acá? O sea, no te puedo ayudar, voy a averiguar, qué sé yo, o sea, pero era así. Entonces tú decías, ¿qué estoy enfrentando? ¿Qué es lo que estoy tratando? Él entra a UCI, 4 semanas más o menos, con una falla multiorgánica, con sepsis, y fue bien duro que los doctores salgan y que nos digan, solamente toca esperar, ¿no? A ver que el cuerpo reaccione, y no nos daban mayores luces, ¿no? Rodrigo poco a poco, ¿no? De numerito en numerito, de los resultados que nos iban mandando, iba mejorando poquito a poquito. Y eso fue lo que de alguna manera nos dio un poco a nosotros de esperanza de que íbamos a salir de esto. Sí. Y fue a partir de ahí cuando ya tuvimos a Rodrigo en casa, ya fuera de todo peligro, por lo menos de la salmonela que le había dado en ese momento, que empezamos la lucha por buscar la solución definitiva, porque no queríamos volver a pasar, o que Rodrigo volviera a pasar una crisis como esa, porque no sabíamos si iba a poder sobrevivir a una nueva crisis. Y ahí es donde empezamos nosotros la lucha por buscar una alternativa para hacer el trasplante de médula. Primero intentamos sacar unos presupuestos nosotros de forma particular, porque teníamos en la cabeza de que si lo hacíamos a través del Seguro Social nos íbamos a demorar mucho y quizás Rodrigo se iba a enfermar nuevamente, porque ya teníamos como una estadística de que cada 4 meses él estaba hospitalizado. Entonces, cuando pedimos algunos presupuestos a médicos amigos, a familia, al esposo de tu hermano, a Jennifer, buscando en clínicas en Estados Unidos, el presupuesto era impagable. Y la única alternativa que consideramos en ese momento fue, bueno, hacerlo a través del Seguro Social. Y tuvimos que empezar a indagar cómo llegar al Seguro Social, porque yo tenía EPS en el trabajo. Así que la asistenta social fue la que me guió. Fuimos a hacer un trámite a la EPS para renunciar al diagnóstico y poder tratar ese diagnóstico en el Seguro Social. Inscribir a Rodrigo, hacer colas para todos los documentos. Y empezamos a tener algunas consultas, ¿no? La primera consulta fue con el doctor Aldave, si no me equivoco. Que abrió el expediente, ¿no? Claro, para abrir el expediente. Luego él nos refirió a un hematólogo, pediatra, y a partir de ahí empezó el informe que tenían que presentar a la Junta Médica para determinar que Rodrigo necesitaba salir del país porque no había en ese momento experiencia en la enfermedad de Rodrigo para tratarla acá en Perú. Y bueno, los tiempos fueron largos, una primera junta, luego una segunda, porque no habían considerado que ibas a ser tú el donante, ¿no? Que iba a ser un haploidéntico. Hasta ese momento el primer trámite era buscar un match perfecto, ya sea en cordones umbilicales, ya sea en donantes vivos. Y bueno, lamentablemente no se consiguió.
no lograron ubicar, y lograron ubicar creo que un cordón, pero no era la cantidad suficiente. Sí, era un 8 de 10. Un 8 de 10, no un era, macho, no era el macho el perfecto volumen no que era querían. lo necesario. Y ahí es donde hacen la segunda junta médica y deciden que la opción era hacerlo a través del papá. Y para eso también hubo unos análisis que hubieron que hacerte, ¿no? Sí, y enviar la sangre a Estados Unidos. Y en todo este trámite nos demoramos poco más de un año, sí, ¿no? Sí. La posibilidad de poder tener salida al exterior y ser operado al exterior es porque no encuentran aquí un donante, ¿no? La otra posibilidad es que no tienen la pericia para trabajar bien la experiencia. Ese fue nuestro caso. Yo, para pensarlo mejor, las dos situaciones no se daban aquí. No había donante, ya lo habían buscado, y no tenían la pericia para trabajar un haplo idéntico. Y Matías, que su hermano, no era compatible tampoco. Entonces, y ese es el primer camino que te lo ha escrito Pamela, ¿no? El tema de trámites, de buscar. Tocamos 10.000 puertas, nos equivocamos, para acertar una nos equivocamos 20 veces, o sea, no fue fácil, pero siempre estuvimos tras todo, ¿no? Creo que Rodrigo sale rápido de acá, porque considerando otros casos, es porque su estado de salud fue óptimo, ¿no? Y eso es porque fuimos muy disciplinados con las recomendaciones de los doctores aquí. Entonces las medicinas que se les dio que tomar fueron a la hora y al 100%. Uh-huh. O sea, si regresaba alguna medicina, nosotros siempre teníamos un plan de contingencia que ya lo habíamos conversado con los médicos. Revisábamos absolutamente todo. Llevábamos un diario. Sí, exacto. A eso me refería con la bitácora. Sí, entonces, todo eso es importante. O sea, hay dos trabajos, como te digo en resumen. El primero es el administrativo, que hay que tocar puertas, hay que saber cómo te ayudan. Pero la otra es ayudar a tu niño, ¿no? Porque hay niños que incluso encuentran, y eso lo hemos visto, lo veo ahora, incluso encuentran respuestas o ya algún donante, pero su estado no es el adecuado, ¿no? Y es simplemente porque no han tenido la suerte de cuidarlos adecuadamente. No quiero utilizar términos drásticos, pero causa mucho esfuerzo, ¿no? Desvelo. Hay que estar ahí al pie de la cama. Hay que mantenerlo como en una burbuja. Sí. Ser muy, muy exigentes, incluso con la familia, ¿no? El hecho de que si celebrábamos una Navidad o un cumpleaños había que hacer turnos, o el que estaba enfermo no podía venir a casa. El tener el alcohol, las manos, la lavada de manos constante. Sí, ¿no? Sí, todas las precauciones había así para ver, ¿no? O sea, y teniendo incluso otro niño en casa, ¿no? Que podría él entender, sin embargo lo entendió, ¿no? O sea, hay un trabajo fuerte detrás de todo esto, ¿no? Es un camino empinado, pero sí se puede hacer, ¿no? Entonces es cuestión de amor, es cuestión de esfuerzo, es cuestión de compromiso, ¿no? De disciplina, de orden. Sí, y sí se da, o sea, y confiar también, ¿no? En los médicos, porque realmente sí hay mucha gente profesionalmente hablando increíble, y hay que ponerse en sus manos, o sea, no teníamos ninguna categoría de cuestionarlo, ¿no? Entonces, y eso nos ayudó mucho. Así salimos adelante, o sea, ese esfuerzo en esas dos líneas fue quizás lo que determina lo que ahora vemos con Rodrigo, ¿no?